como diferentes niveles ahí en la pregunta. Yo pienso que efectivamente lo simbólico juega un papel determinante en la interacción y en la construcción de los procesos sociales, ¿no? Algo como lo que ya la Escuela de Estudios Culturales afirmó hace mucho tiempo cuando definía la cultura como el conjunto de representaciones sociales. Y en ese sentido me parece que en nuestro país estas representaciones sociales están atravesadas por una serie de condicionantes, ¿no? En muchos ámbitos, desde el político, el histórico, el social, el económico. Y en esta transversalidad o en este cruce, ¿no?, cultural que hay en nuestro país respecto a cómo se van configurando las interacciones y las relaciones, yo creo que hay por lo menos tres ámbitos que a nivel país nos tienen en un estado de profunda fragmentación y de deterioro de la convivencia, que es básicamente una sociedad básicamente que hereda toda esta verticalidad, toda esta, ¿cómo decirlo?, toda esta idea de sociedad de castas, ¿no?, donde todas las relaciones están impregnadas por tu origen étnico, por tu origen económico, por tu género, etcétera, etcétera. Y esto implica básicamente una relación jerárquica, ¿no?, donde la cumbre la representa particularmente todo lo que se vincula a la alta cultura, ¿no?, que se vincula a la tradición occidental, europea, cristiana, y donde la base, ¿no?, que es básicamente el resultado de este proceso histórico, pues está representada por los pueblos indígenas, afrodescendientes, por la pobreza, por la marginación. Entonces, en esa, construcción simbólica de las representaciones, del papel que juegan los diferentes actores, ¿no?, en la construcción de lo social, pues me parece que hay o se traduce, mejor dicho, en una sociedad profundamente escindida, profundamente dividida, y donde cada quien debe de tener o comportarse con el rol que le tocó, ¿no? Y en ese intercambio, en esa configuración de lo social, pues hay un área de oportunidad enorme para revertir o desestructurar todas estas representaciones heredadas, ¿no?, o que han sido de alguna manera representaciones que también nosotros hemos comprado y que seguimos reproduciendo a veces de manera inconsciente. Yo creo que lo cultural en ese sentido ofrece un área de oportunidad, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, para reconfigurar nuestras relaciones en una relación mucho más horizontal, mucho más de pares, que nos permita, pues, ir construyendo un nosotros, ¿no? Y la gestión cultural comunitaria en ese sentido ofrece esa oportunidad, la construcción de un nosotros. También compleja, ¿no?, y que te puede dar como muchos niveles de análisis. Yo creo que el primero, cuando uno piensa en política cultural, ¿no?, tendría, por lo menos en este país, tiene que remitirse necesariamente a todo el proyecto del Nacional Revolucionario con Vasconcelos. Entonces, esta propuesta que básicamente vinculaba cultura con educación, ¿no?, y donde la cultura se convertía en una herramienta, pues, de desarrollo y se convertía en una herramienta sobre todo de identidad nacional, pues detonó muchas... ¿cómo decirlo?, muchos lugares comunes que se siguen reproduciendo el día de hoy. Es decir, que la gente necesita cultura para poder entrar dentro de un proceso modernizador. ¿A qué me refiero básicamente? No solamente es exclusivo de México, ojo, ¿no? Yo creo que toda la región latinoamericana, el tema de lo cultural vinculado al desarrollo, ¿no?, básicamente identificó las culturas originarias, a la construcción propia, como un obstáculo. Es decir, la cultura, lejos de ser un área de oportunidad para desarrollarnos, era el obstáculo, porque lo identificaba con lo que te decía en la primera, ¿no?, pregunta. Todo lo que tiene que ver con el potencial endógeno, con todo lo que representaba una sociedad como la mexicana, es decir, la herencia prehispánica, lo indígena, pues era un elemento que atrasaba al resto de la sociedad para alcanzar esa modernidad, esos proyectos que de alguna manera nos iban a instalar, ¿no?, al igual que el primer mundo, en una prosperidad material muy importante. Yo creo que desde entonces, ¿no?, esta idea de política cultural
cómo adquirir esta identidad nacional que permitiera la construcción de un proyecto nacional. Ha tenido muchísimas reformas o, ¿cómo decirlo?, comentarios, correcciones, ¿no?, a pie de página. Y actualmente yo no creo que tenga tan claro la política nacional, ¿no?, cuáles son los grandes desafíos que hay que medianamente resolver. México es un país sobrediagnosticado, ¿no? Nosotros sabemos por muchas fuentes, por muchos recursos, qué es lo que está sucediendo en este país. Y hay un artículo que me tocó elaborar hace algunos años, en el 2011, donde hablaba de dos desafíos fundamentales en términos de gestión y desarrollo cultural, que eran básicamente la desigualdad y la desconfianza. Estos dos elementos, ¿no?, de desigualdad y desconfianza son poco atendidos por la política cultural, o no están por lo menos dentro de sus prioridades. La política cultural, hasta ahora, como lo dice Tomás Egea, un colega de la UAM Iztapalapa, siempre ha sido una política que está sujeta a la coyuntura. Es decir, a la problemática del momento, a la problemática del entorno, ¿no? Y se le trata de una manera muy pragmática. No tiene básicamente propuestas, o mejor dicho, objetivos de mediano y largo plazo. Siempre son reacciones, ¿no?, ante ciertas problemáticas. Nunca es, y bueno, hay que también decirlo, ¿no?, en otros temas como la salud, la política, por ejemplo, de salud nunca ha sido una política de prevención, siempre ha sido una política reactiva, ¿no? La política de salud tiene que tener una perspectiva transversal, ¿no?, integral. Lo mismo yo creo que en el ámbito de lo cultural siempre ha sido una política, ¿no?, que reacciona ante ciertos desafíos coyunturales, ante cierta política incluso, ¿no?, que va definiendo líneas, pero que no tiene ni alcances de mediano y largo plazo. En resumen, y tratando de hacer algo sintético al respecto, yo creo que la política cultural en nuestro país es poco consciente, ¿no? O mejor dicho, atiende poco, no es que sea inconsciente, yo creo que atiende poco en términos operativos el tema de la desigualdad y la desconfianza. Cuando uno piensa que puede generar a partir de ciertas líneas de acción un desarrollo cultural a través, no sé, del programa México por la Convivencia o digamos coyunturales, ¿no?, como el PRONAPRED, que ya se vieron los resultados, ¿no?, en realidad está siendo un paliativo ante los condicionantes que están detrás. Para no utilizar un término marxista que es superestructural, yo diría todas las raíces de las problemáticas que son multivariables, que son multicomplejas, y que en ese sentido una política coyuntural, de corto plazo, pragmática todo el tiempo, no puede atender eso. O sea, necesitaríamos tener en ese sentido una reforma de la política cultural, que es un tema que ya se ha discutido mucho, no solamente en términos de la infraestructura cultural, ¿no?, que es algo que trata mucho Eduardo Cruz con un texto que ahora está en discusión y que se está intentando como poner en la agenda de los candidatos, que es el de la reforma cultural del presidente, ¿no? Yo creo que no solamente en ese contexto, sino en las líneas, ¿no?, que tienen que ver como qué se espera de una política cultural y hacia dónde va una política cultural. Una política cultural que está básicamente desvinculada de la educación, de la salud, de la seguridad. Es una política cultural que no tiene ningún futuro, ¿no? Entonces ahora es un lugar común hablar de la transversalidad, pero me parece que si uno ve a perspectiva las políticas culturales del siglo XX, yo creo que eran eso, políticas coyunturales, aisladas, sin ningún contexto con el entorno, ¿no?, y que respondían más bien a una visión donde la cultura era una actividad de fin de semana, un ocio exquisito, ¿no?, el refinamiento, pero que en realidad nunca atendía de fondo problemáticas de carácter histórico, social, económico y político, como lo tendría que hacer una política cultural exitosa. Conviven y coexisten todas las definiciones al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el papel del Estado, el papel de lo público, tendría que poner prioridades. Es decir, cuando tú misma dices, yo creo que estamos en algunas partes, en algunos contextos, ¿no?, en la danza, en el teatro, quizás con propuestas innovadoras que tienen de alguna manera mucho futuro, ¿no?, y que, por ejemplo, van integrando otras dimensiones como las industrias culturales y creativas.
Yo creo que sí, estás en México. Recién ahora, la semana pasada, hubo un encuentro en Guadalajara, ¿no? Respecto al papel de las industrias culturales y creativas en el entorno del desarrollo nacional, en la posibilidad de ver ahí, ¿no? Un área de oportunidad en diferentes niveles sociales, etcétera. Entonces, a lo que voy es, yo creo que lo cultural tiene diferente, en el país, digamos, tiene una representación en diferentes niveles. Está la cultura entendida como esta idea del núcleo de las bellas artes, ¿no? Que es básicamente para unos cuantos elegidos, para algunos iniciados, que de alguna manera alimentan cierto circuito, ¿no? Al que básicamente está vedado, ¿no? El resto de la población. Pero también hay un ámbito de lo cultural, hay un quehacer cultural que está mucho más vinculado a los temas comunitarios y que ha tenido mucha fuerza, lamentablemente, a partir de la coyuntura del 2006 con la guerra contra las drogas, ¿no? Y que se convirtió como una herramienta de contención, más que de otra cosa, del fenómeno de desintegración social y de falta de convivencia, etc. Pero también está el aspecto de la cultura, por ejemplo, vista, ¿no? desde el ámbito de lo antropológico, es decir, aquella cultura que básicamente es la representación de la tradición, ¿no? Por ejemplo, del país, es decir, culturas populares, ¿no? Todo lo que tiene que ver básicamente con los circuitos de exhibición, consumo, etcétera, etcétera, que está muy vinculado a este tema. Y por supuesto el simbólico, ¿no? que de alguna manera es transversal a todos estos y que va definiendo de nueva cuenta qué entender por cultura, ¿no? O qué entendemos no solamente por cultura, sino por las artes, ¿no? Vinculadas a la cultura incluso política, la cultura, es decir, todos estos ámbitos han ido desarrollando desde mi punto de vista ciertos nichos, ciertas áreas, pero que no están comunicadas entre sí, que no están ni dialogando, ni tienen claridad respecto a lo que está haciendo la otra. Entonces, por lo menos mi impresión es que seguimos instalados en esta falta de comunicación a nivel gremial, ¿no? Donde no conocemos ni las iniciativas que se generan, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? O en el propio sur, donde se piensa que no hay ningún tipo de movimiento, ¿no? Y es profundamente rico el sur, el sureste, en cuanto a expresiones, ¿no? Pero no están comunicadas el centro, la región, el Bajío. En fin, creo que hay una ausencia, no por la falta de voluntad, sino por que el papel del Estado, insisto, no está tomando esa responsabilidad y él es el que tendría que, de alguna manera, en una política, dirimir los diferentes ámbitos para que todos tuvieran no solamente un apoyo, sino tuvieran un sitio, ¿no? De interlocución. Yo a veces pienso que no lo hace precisamente para evitarse la pena, ¿no? De ser cuestionado, porque en cuanto empiece a haber este diálogo y esta interacción, el primero que se pondría en cuestión sería el propio papel de la política cultural del Estado. Entonces me parece que ahí es falta también de visión de largo plazo, porque efectivamente se pondrá en primer lugar, pero en algún momento eso va a poderle construir y le va a poder dar cara, ¿no? Rostro, a partir de la participación de todos estos sectores, a una verdadera política cultural, no a una política sesgada ni vinculada a ciertos ámbitos, a ciertos sectores, ¿no? Que también tiene que ver mucho con cierto clientelismo ahí. En fin, yo creo que es atendiendo un poco a lo complejo de la pregunta, yo creo que son diferentes ámbitos que están conviviendo en nuestro país, pero que no tienen interrelación y que cada uno va de alguna manera por su lado, sin generar posibilidades de transformación a nivel gremio, a nivel, ¿no? Entonces creo que ahí hay también una oportunidad enorme para todos nosotros en la construcción, ¿no? De pues básicamente prioridades en cuanto a las políticas culturales a nivel nacional. Yo pienso que ahí hay un tema fundamental y que tiene que ver con otros ámbitos como el político, ¿no? O lo público. Es decir, lo público se construye a partir de la participación de los ciudadanos. Pero si nosotros entendemos, por ejemplo, en nuestro país, digamos, el propio término de ciudadanía, cómo se construyó, ¿no? Es decir, quien hace un trabajo espectacular en ese sentido es Escalante, porque él habla desde hace 2 décadas de un ciudadano imaginario, ¿no? Buena parte de la propia legislación en nuestro país, de la propia, siempre trató o tenía como interlocutor a un ciudadano que en realidad era alguien imaginario, ¿no? Que
respondía, por ejemplo, era alguien alfabetizado, que tenía de alguna manera arreglada el tema del bienestar, el piso, ¿no? Básicamente la supervivencia. Es decir, se pensaba, por ejemplo, en un ciudadano resultado de una política de bienestar, ¿no? Que tenía garantizado, digamos, un nivel básico de supervivencia y podía participar de las cosas de lo público. Escalante, digo, salvo que lo estén malinterpretando, ¿no? Que siempre cada quien tiene una propia interpretación, pero Escalante me parece que la riqueza que tiene cuando hace este trabajo es básicamente recordarnos que ese ciudadano que construye en las políticas, que se construye en la legislación, pues es un ciudadano que se imagina el legislador, ¿no? El funcionario, que no existe afuera, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos en la realidad, básicamente a por qué no participa la gente en las iniciativas, por qué no se involucra en lo público, por qué tiene tanta apatía y desconfianza, ¿no? Olvidamos que es un ciudadano que no solamente ha sido ignorado de las decisiones públicas, ha sido básicamente castigado, maltratado, ninguneado, sino que también es un ciudadano que en última instancia tampoco le interesa participar. Es decir, no, o sea, él sabe que lo público está lejano a sus posibilidades y la única, digamos, momento de participar de lo colectivo es, por ejemplo, el partido de fútbol, ¿no? Transmitido por tele, o tu voto el 6 de julio, y que ahí se limita su responsabilidad. Yo creo que parte de esta cultura política nacional también proviene de esta sociedad profundamente escindida, que entiende la cultura política en ese sentido como ciudadanos de tercera, segunda y primera. Y los ciudadanos de tercera, en esta construcción histórica, saben que no es importante participar de lo público y que se lo hacen, corren el riesgo, ¿no? De ser de nueva cuenta ninguneados, ¿no? Maltratados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vences ese circuito de desconfianza? Yo creo que ahí el papel de las artes juega un papel fundamental porque tienen la capacidad de saltar por encima, ¿no? De barreras de género, étnicas, y involucrar a la gente en actos, por ejemplo, públicos para recuperar espacios, en la construcción de un proyecto artístico, donde la gente generalmente rompe esos círculos de desconfianza porque está convencida que está haciendo y construyendo algo. ¿Sí me explico? Cosa diferente, por ejemplo, en términos de lo político. Es decir, la militancia y el activismo tienen enfrentado a lo artístico muchos déficits, porque la gente siempre lo va a mirar con cierta desconfianza. En cambio, lo artístico, la gente se involucra inmediatamente. Entonces, yo creo que en la construcción de las políticas públicas, si se quieren convertir a los ciudadanos en sujetos, tendría necesariamente que empezar a construir unos otros, ¿no? Es decir, aquellos que se reconocen, ¿no? Que pueden a partir de ese reconocimiento generar iniciativas y a partir de esas iniciativas efectivamente generar empoderamiento. Fíjate todas las etapas que desde mi punto de vista, antes de hablar por ejemplo de la cultura como empoderamiento, tendríamos que medianamente solventar o atender, ¿no? Desde el propio reconocimiento, que donde insisto las artes tienen un papel extraordinariamente, digamos, importante, porque no hay mayor recurso para reconocernos que un ejercicio lúdico, ¿no? Donde tú te puedas reír del otro, el otro se pueda reír de ti, pero al final de cuentas te dejo en reflexión diciendo, bueno, convivimos en un mismo espacio, ¿no? Tenemos de las mismas responsabilidades, las mismas necesidades, y es momento de que medianamente nos pongamos de acuerdo. Desde ese propio reconocimiento hasta la construcción de unos otros y de un empoderamiento ciudadano, pueden pasar años y pueden pasar un montón de cosas que básicamente nos impiden pensar en ese nosotros. Entonces, si voy retomando de nueva cuenta, yo creo que la política actualmente cultural está diseñada para ser de los ciudadanos objeto de la política, no sujetos de la política. Ellos no son reconocidos como... Y para involucrar, digamos, esa participación tendríamos que romper desde diferentes ámbitos, de diferentes variables, esta noción vertical de la construcción de lo público, ¿no? De que lo público nos atañe a todos, ¿no? De que no es un asunto nada más de que le va a pasar a él, de que yo no puedo reconocer. Y ahí las artes tienen un papel muy importante. En fin, ahí, digo, insisto, ahí están transversal un montón de perspectivas y de niveles de análisis. Yo pensaría que el primero es, efectivamente, si se quiere generar empoderamiento en las comunidades a partir, por ejemplo, de las artes, la cultura, o como definir políticas culturales para esa construcción de un sujeto, ¿no? De esas políticas, tendríamos que empezar a atender lo fundamental, lo urgente, que es el reconocimiento de los propios individuos como sujetos, primero de derecho, pero también de obligaciones, ¿no?
porque también eso es otra cosa de nuestra cultura política muy particular. Nosotros no somos una sociedad de obligaciones, somos una sociedad de derechos, ¿no? De rights, pero jamás en entitlements, ¿no? Nada nos obliga, ¿no? A pensar que todas estas prerrogativas que tenemos de poder circular libremente en la calle, etcétera, demandan también ciertas obligaciones de nosotros que debemos de cumplir, y que si uno hace el resumen ya para cerrar y no seguir con esta, porque es muy amplia la discusión, es básicamente la ausencia de una cultura de unos otros, ¿no? Una cultura de lo público, la ausencia de una cultura donde efectivamente nos reconozcamos, pero entendamos que todos vamos en el mismo barco, que estamos instalados, y que si no empezamos a colaborar entre nosotros, vamos a seguir escindidos, vamos a seguir, ¿no? Y tarde o temprano fenómenos como la delincuencia, ¿no? Los desastres, a todos nos van a pegar, ¿no? No hay manera de esconderse en ese sentido. Está respondiendo, ¿no? La propia pregunta. Yo, por supuesto que también creo que es a partir de la autoorganización, de la propia sensibilización, ¿no? De la concientización, de la posibilidad de los grupos, de las comunidades, como se puede ir medianamente atendiendo las necesidades del día a día. Pero también es cierto que no hay que idealizar eso, porque también eso es una discusión también, digamos, particularmente en la década de los 80 y 90 muy importante, ¿no? Y que yo creo que ahorita es fundamental con todo el tema coyuntural. Cuando AMLO habla de la sociedad civil, ¿no? Y que no va a entablar un diálogo, yo creo que también hay que entender que esta sociedad civil que está representando un cierto sector puede ser muy poco progresista, ¿no? La sociedad civil incluye a la gente que está en contra del derecho a decidir de las mujeres, incluye, ¿no? a los cuerpos más, digamos, retrógrados o reaccionarios. Entonces hay que tener cuidado ahí también. Yo creo que es importante pensar que sí, la comunidad tiene, o los grupos organizados tienen un poder fundamental, pero eso tampoco en consecuencia nos lleva a un mejor estado de cosas, ¿no? Hay un riesgo ahí donde la sociedad civil puede convertirse en otras muchas cosas, y por eso es importante el papel del Estado, ¿no? La construcción del Estado incluso responde en ese sentido históricamente a condicionar, o mejor dicho, a dar ciertas garantías para que todos los grupos pudieran coexistir, digamos, pensando, no sé, en Hobbes, entregando tu integridad física a un órgano que se encarga de garantizarte que nadie va a atentar contra ti en tu propiedad, en tu integridad, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ahora no podemos apreciar en esta administración. Cuando habla de este asunto, término de administración, me parece, pues es que en realidad es eso, están administrando, no están generando política pública, ¿no? Pero siempre vamos a estar expuestos a ellos, y lo interesante aquí sería apostar al final de cuentas por la propia autonomía de las comunidades, ¿no? Donde pocos gestores también y pocos políticos apuestan, porque ellos tienen que presentar resultados, ¿no? Y además situarse como los que están haciendo esos cambios, esas transformaciones, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Desde sus intereses, desde su propia lógica partidista o su propia lógica de posicionamiento. Entonces, por eso es bien difícil la onda de la gestión y la política cultural, porque yo creo que demanda gente que tenga que estar ser muy honesta, ¿no? Hacia dónde quiere ir, ser muy consciente de sus limitaciones, y también pensar que, pues eso, que los proyectos, que las acciones no son de uno, ¿no? Y que uno tiene que apostar a dónde va por lo que está pasando ahí, y saberse retirar a tiempo o seguir acompañando, dependiendo es decir, medir los pulsos.